Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 10 de julio de 2017, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo dijimos 1000 veces y quedó comprobado con la autoridad de la ONU, que desde luego se demoró tanto tiempo para dar este dato que autoriza a pensar y a afirmar que las presiones del gobierno de Colombia fueron inmensas para que ocultara esta cifra. Señores, la paz es un intercambio con el narcotráfico. Yo le firmo la paz y usted me deja el narcotráfico libre. Me suspende bombardeos, me suspende fumigaciones, prohíbe extradiciones, se acaba la extinción de dominio. No hay aeronaves estadounidenses cuidando el espacio, deja volar el radar de Santana, deja al país indefenso, quiero el narcotráfico. Y Santos dice, con tal de que me deje ganar el premio Nobel, coja el narcotráfico. Y Colombia es un mar de coca, señores, con lo que eso significa. El narcotráfico está en las antípodas de eso que llaman la paz, y que no es otra cosa que la seguridad violada y vulnerada. Nunca el país estuvo más inseguro que ahora, porque está en manos de los narcotraficantes. Fue lo que Santos entregó. No somos un país cafetero, no somos un país de intelectuales, somos un país cocalero. A esa vergüenza, a esa destrucción de nuestra identidad y de nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo nos llevó Juan Manuel Santos con tal de ganarse un premio Nobel de la Paz y quién sabe detrás de cuáles otras ventajitas. ¡Qué horror! Según Simsi, el narcotráfico, es decir, solamente el área sembrada de coca, la producción de coca es mucho mayor, creció un 50% en el año de la paz. Sí, señores, en el año de la paz el narcotráfico creció 50%. ¿Escucharon la cifra? Y la dio la ONU después de 1000 presiones del gobierno colombiano. ¿Cuál será la verdad? Lo que dijo la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Estamos por 200.000 hectáreas de coca y por 1000 toneladas métricas de producción de cocaína. Eso vale en el mercado final la bobada de 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto le queda a estos bandidos de acá? ¿Un 10%? ¿10.000 millones de dólares por año? ¿Es lo que se ganan estos bandidos que negociaron el país con Santos? Ahí están las cifras, señores. Las dio la ONU. En Bogotá fueron detenidos 14 policías por microtráfico. Pues claro, están corrompiendo a la policía, están corrompiendo todo lo que tengan que corromper. El narcotráfico lo corrompe todo. Las caletas. Dice la ONU que el 10% de las caletas denunciadas ya han sido localizadas y ya se ha explotado su contenido, el 10%. Eso es una mentira como cualquier otra a propósito. La ONU va a mandar gente para unas conversaciones en Siria, entre la oposición y el gobierno, a ver qué se puede hacer por conseguir la paz en Siria. ¿No será que mandan para allá a Mesías o no? ¿No será posible que lo trasladen a Siria? Hacemos votos porque eso suceda. Los beatos colombianos, Monseñor Jaramillo y el padre Ramírez, 2 víctimas. Recuerdo haber elevado muchas oraciones al cielo por la salud de mi madre que estaba gravemente enferma, por allá en el año 51, 52, y
intercesor era el padre Ramírez, víctima de las turbas enfurecidas en Armero, y les perdonaba. Él sí les perdonaba porque lo estaban atacando y porque él tenía el poder del perdón. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. Leopoldo López en su casa, cuando se cumplen 100 días de heroica resistencia del pueblo venezolano. ¿Eso es independencia del Poder Judicial? ¿Cuál independencia del Poder Judicial? Si con la libertad de Leopoldo López violaron todas las leyes imaginables, todas. Movimiento político, esencialmente político. Ese Rodríguez Zapatero, viendo a ver si consigue a través de ese procedimiento que Maduro suavice su posición y que llame entonces al diálogo. Esto es el resultado del diálogo, de la reunión entre venezolanos, claro, pero sigue la constituyente en marcha para que el 30 de julio tengamos un país marxista-leninista aquí en la vecindad. Leopoldo López, por las declaraciones suyas y las de Lilian Tintori, vemos que no se entregan, que no se rinden. El pueblo venezolano tampoco. Las manifestaciones de ayer fueron enormes, gigantescas. Venezuela no se puede rendir, porque la pena es convertirla en un país de esclavos, en un país marxista-leninista, como prometieron las FARC en una declaración pública antes del plebiscito que harían con Colombia. Ténganlo presente. ¿Quién es el socio para el Galeón San José? ¿Por qué no nos lo cuenta el presidente Santos? ¿Quién es su socio en el Galeón San José, presidente? Usted dijo que es el mejor del mundo. ¿Quién lo conoce? Usted. Lo de la servilleta, presidente, ¿por qué no nos cuenta cómo es la verdad? ¿Qué negocito tiene usted montado con una empresa especializada en buscar tesoros escondidos, como hay por lo menos 30 empresas en el mundo? ¿En licitación? No. Su amigo. ¿Por qué no nos cuenta la verdad, presidente Santos? Explosión en el Guaviare deja 6 víctimas, 6 heridos. Víctimas de la Nueva Paz. La Ruta del Sol 2. La inauguraron hace 8 meses. Y ya un noticiero tuvo la bondad de mostrarnos los huecos que tiene la obra. Así se están construyendo las grandes obras en Colombia. ¿Dónde están las interventorías? ¿Dónde? ¿Dónde está la ANI y el Ministerio y todas estas instituciones que deben velar porque las carreteras se hagan, pero bien hechas, por Dios? ¿Esto qué es? Entre La Dorada y Cimitarra, eso es una sucesión de huecos. Y en Aguachica, en el Cesar, inauguraron una pista aérea y resulta que se les olvidó la torre de control y entonces ahí no pueden aterrizar aviones. Era lo que faltaba. Histórico discurso de Trump en Polonia. Fue un gran discurso. Aquí nos hemos mostrado muy críticos con todas las actitudes de Trump, inclusive con esa estupidez de irse a una reunión del G20 y dejar en su lugar a su hija. Eso es puro folclore, eso es pura estupidez. Pero su discurso en Polonia fue un discurso inmenso. ¿Quién se lo redactó? Bueno, los que le redactan los discursos a los presidentes, pero hay alguien que está redactando bien, recordando las tragedias de Polonia, recordando el gueto de Varsovia, recordando cómo Polonia se levantó la primera contra el régimen bolchevique, recordando lo que hay que recordar a propósito de la gloriosa historia de Polonia, que marcó el resurgimiento de la religión católica y, entre otras, dio lugar en su ambiente y en su contextura espiritual al nacimiento de ese coloso del siglo XX que fue Juan Pablo II. 29 generales y coroneles en la mira de la Corte Penal Internacional por falsos positivos. La Corte Penal Internacional está llena de denuncias, desde luego, de todos los mamertos, de denuncias de todos los que tienen que hablar contra los generales y los coroneles de Colombia. ¿Y por qué la Corte Penal Internacional no ha dicho una sola palabra sobre los miembros de las FARC
y sobre sus crímenes. ¿Y por qué no los pide también? Veamos esto es de una gravedad extraordinaria. Hay 29 generales de mucha significación y coroneles para desautorizar lo que fue una lucha que terminó por devolverle la paz a Colombia. Si se hubieran dedicado solamente a la tarea, que es lo que parecen indicar, de matar inocentes, el país no se hubiera vuelto un país seguro como se volvió un país seguro. Pero la noticia está ahí y es muy grave. Pijao y Arbeláez, otros contra la minería. Esto de las consultas populares que se inventó la Corte Constitucional es una tragedia nacional, así como ustedes lo oyen. La minería va a quedar proscrita en todo el país, la minería legal. No va a haber espacio sino para la minería ilegal. ¿Eso a quiénes favorece? A los mineros ilegales. ¿Quiénes son los campeones de la minería ilegal? Los de las FARC, los bandidos. Una nueva fuente de enriquecimiento. La minería bien hecha, legítima, con respeto al medio ambiente, inclusive con obligaciones que se les pueden imponer para hacer grandes desarrollos de bosques, de deforestación. Todo eso es posible con una minería bien hecha. Ahora salen los municipios a prohibirla. 0 y van 7. ¡Qué maravilla! Y a prohibir de paso el petróleo para que quedemos en la ruina absoluta. ¿No estarán los bandidos detrás de estas manifestaciones? Arbeláez y Pijao. ¡Qué grave! La Corte Constitucional, la fuente de la mayoría de las desgracias que padece este país. Estuvo en llamas. Lo de Hamburgo no nos ha llegado suficientemente. Tenemos videos sencillamente aterradores donde se ven unos manifestantes, muchos, como 1000, desde luego vestidos de negro, desde luego con la cara tapada y cometiendo todas las tropelías imaginables en Alemania, en el puerto más importante de Alemania, en Hamburgo. Y entonces uno dice, ¿esto cómo es? Incendiando automóviles a su paso, atacando cuanto querían atacar. El mundo alemán en poder de estos vándalos, de estos salvajes, y la policía no fue capaz de intervenir. Cese de hostilidades en el sur de Siria, como lo anunciábamos. La ONU interviene y candidatizamos otra vez a Monsieur Arnaud para que se vaya para allá. Miles de manifestantes en Turquía contra la dictadura Erdogan. Muy valerosos porque Erdogan no se para en pelillos para aquello de ejercer represión. Ayuda humanitaria de los Estados Unidos para Sudán, Nigeria, Yemen y Somalia, que parecen terrible sequía. Es que se están muriendo de hambre y eso los está lanzando al mar. Lo que está pasando en el África tiene que ser examinado más detenidamente. Ahí la filosofía política que hay detrás de eso es el hambre. La gente desesperada, enloquecida, dice, prefiero morirme ahogado en el mar que quedarme aquí soportando estas miserias. A estos países les están dando millones de dólares en comida para que la gente no se vaya a cualquier parte. A botellazos, una azafata de Delta impidió tragedia en avión que iba de Seattle a Beijing. Parece que 2 botellazos le tuvo que pegar a un joven que quería abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Es decir, quería matar a todos los ocupantes del avión. La ayudaron otros pasajeros y el avión tuvo que regresar. O este es un acto absoluto de locura, o es un suicidio. Vaya uno a saber qué pasa en este mundo en el que pasan tantas cosas. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar a uno de los grandes de la Reforma Protestante, a Calvino. Cuando Lutero era todo emoción y todo pasión, Calvino fue el primero en diseñar una doctrina protestante que la ejerció, vaya si la ejerció, en Ginebra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad.
Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en redes sociales, en Facebook, Fernando Londoño Hoyos, La Hora de la Verdad, donde transmitimos a través de Facebook Live, y nuestro usuario en Twitter, @Hora de la Verdad, siempre con los temas y las noticias que son de su interés. Muy buenos días a todos. Pues aquí estamos de nuevo después de un interesante fin de semana. ¿Qué les parece si hablamos de las famosas consultas populares, que son muy interesantes, ¿no? Y están tan de moda en el país y que palabras más, palabras menos, amenazan con paralizar la explotación minero-energética legal en el país, más no la ilegal, que es la que en realidad daña el ecosistema, desplaza, en fin, tantas cosas, ¿no? Los habitantes del municipio de Arbeláez y Pijao votaron no a la explotación de hidrocarburos y minería en sus territorios. Con un total de 3.795 votos ganó el no y tan solo 38 votos respaldaron el sí. En Pijao, Quindío, 2.613 personas dijeron también no a la minería de metales y tan solo 26 personas dijeron sí. En el caso de Pijao es una consulta preventiva, porque aquí todavía no hay minería, por lo menos la legal, y se quieren quedar con lo que es el turismo exclusivamente. Lo cierto es que hay 44 municipios del país, que no es poco, donde la continuidad de los proyectos se definirá a través de las urnas. Una sentencia de la Corte Constitucional que permite que los entes territoriales prohíban la minería. Muchos están felices con el resultado de estas consultas, a pesar de que las regalías mineras en todo el país aportan el 50% de la inversión territorial, de modo que veremos qué pasa cuando no reciban estas regalías, ¿no? A ver si están tan contentos. Las dos preguntas del millón son muy sencillas. Una, si con estas consultas se frena la minería legal y supuestamente responsable, ¿frena también la minería ilegal que se está tomando el país y que está arrasando con el ecosistema colombiano y ofreciendo unas miserables condiciones laborales a los trabajadores? Porque todos los días vemos accidentes en esas minas improvisadas. ¿Y quién está de verdad detrás de esas consultas populares? ¿A quién le conviene que no haya explotación legal? Evidentemente a los grupos ilegales, entre los que, por supuesto, se encuentran las FARC. Solo de oro, y según la organización Iniciativa Global, con sede en Ginebra, el mercado negro del oro representa el 80% del total producido en Colombia, y alrededor del 87% de las personas desplazadas en Colombia proviene directamente de esas zonas mineras donde mandan las bandas criminales. El negocio es tan bueno, queridos oyentes, que los expertos dicen que ya es mejor que las drogas, y que además es una nueva opción de lavado de dinero que les sale fenomenal, ¿no? ¿Qué tiene que decir a esto la Corte Constitucional? Pregunto. Pregunta sin respuesta, Montserrat. No contestan. El 80% del mercado del oro en Colombia es mercado negro, es mercado de las FARC. El oro es privilegio de las FARC. Y entonces ponen a unos majaderos en unos municipios que hablen del medio ambiente y que hablen del agua y que hablen de esto y aquello y que prohíban la minería legal. Para la minería ilegal no hay consultas, Montserrat, no hay consultas, ni hay consulta que valga. ¿Quién la prohíbe? La minería ilegal existe, porque unos aventureros y bandidos se toman un territorio y se ponen a explotar una mina, y vaya, contrólelos. Como vaya, controle lo que está pasando en el Chocó, por ejemplo, con la minería ilegal, y en el departamento del Cauca y en el departamento de Nariño, al mismo tiempo con la droga. Y no se sabe, usted lo dijo muy bien, si el negocio de la minería ilegal es ya mayor que el negocio de la cocaína. Montserrat, definitivamente pues lo dicen los dije... estudios, ¿no? Lo dice una organización que tiene su sede en Ginebra. Esto es gravísimo. Claro, la minería ilegal se tomó el país. Se tomó el país, como las drogas, la cocaína se tomó el país. Lo dije en mi artículo en Las Dos Orillas. Ustedes lo pueden ver en Las Dos Orillas, lo pondremos también en nuestra página de internet. Esto es una transnacional
del crimen. ¡Qué dolor! Fue lo que nos dejó la paz. Nos dejó convertidos en la transnacional del crimen. Y la Corte Constitucional ayuda con estas consultas estúpidas. Prohibida la minería legal. La minería ilegal, que vaya, adelante, adelante con los faroles. ¿O será que los de la Corte Constitucional no saben que el país está convertido en una explotación inclemente de los ríos que acabaron con ellos, Montserrat? Claro, ese es otro tema. Sí. Las minas acabaron con los ríos. Pero como los de la Corte Constitucional no se dan una pasadita ni por el Chocó, ni por el Cauca, ni por Nariño, no tienen ni idea de qué cosa hablan. Pijao y Arbeláez, 2 ejemplos más, y vienen 34, me parece. Y no va a haber municipio del país donde no surjan, pues es que mire, con 2 o 3 mil votos ya está usted listo. Al otro lado, no conseguirán 2 o 3 mil majaderos en cualquier parte, y 20 y 30 votos en contra. Eso le demuestra a usted que la gente está trabajando unánimemente en favor de la ilegalidad y de los bandidos, seguramente sin darse cuenta. No saben lo que está pasando. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 10 de julio del año 17, cuando faltan 394 días para que termine esta pesadilla. El exministro, nuestro director, el exministro Fernando Londoño Hoyos, nos recuerda desde su columna cómo este país se ha convertido, y lo han convertido en un paraíso cocalero. Para tal efecto, el gobierno bolivariano de Colombia, presidido por el espurio presidente Camarada Santiago, busca garantías para el cese al fuego con los helenos. Le agrega que tiene voluntad, afirmando que se requieren garantías para la verificación de un cese de hostilidades con esta organización narcoterrorista. Desde el Congreso destacan los avances en la mesa de negociaciones. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el gobierno nacional, al condicionar el cese al fuego bilateral con el ELN, está buscando las garantías necesarias para evitar incidentes, pero destacó que existe la voluntad para avanzar en este propósito. Contrario a lo expresado por Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador, cuando dijo que no habría cese al fuego bilateral, mientras el ELN no acepte un cese de hostilidades verificables. También dijo que el diálogo permitirá construir el cese bilateral al fuego antes de la visita del Papa Francisco. Mejor dicho, doctor Londoño, el cese con bendición papal. Es decir, la entrega a los bandidos de las FARC. Y del ELN ahora. Así es. El cese a las FARC fue eso. Claro. Yo le entrego, le firmo a usted la paz y usted se gana el premio Nobel. Y a mí me deja la cocaína. Y me deja la explotación ilegal del oro. Es decir, me deja el país. Me deja toda la riqueza del país. Lo dijo el presidente Uribe en Atenas y por eso dolió tanto. Lo único que prospera en Colombia es la ilegalidad. Nos convirtieron en la transnacional del crimen. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En la madrugada del viernes pasado, el preso político Leopoldo López se le dio el beneficio de casa por cárcel. El líder opositor, que llevaba más de 3 años retenido, pudo por fin reunirse con su esposa y sus 2 hijos. Sin duda, la noticia causa alegría por Leopoldo, más cuando consideramos que en los últimos días estaba aislado, no podía recibir ni a sus abogados ni a su familia y además había denunciado que estaba siendo torturado.
Sin embargo, su salida de la cárcel evidentemente no es otra cosa que una estrategia de la tiranía para enfriar las calles. Maduro, con esta decisión, busca, entre otras cosas, dividir a la oposición y revivir la idea de que la mediación extranjera es importante. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, ha dicho el domingo que agradece a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, su hermano, los dos piezas claves del régimen, por la salida de Leopoldo, y agradeció también al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que su ayuda fue de suprema importancia. Hay que recordar que la oposición ya reiteradamente ha rechazado ayudas internacionales para dialogar, porque simplemente han entendido que están en una tiranía y que no hay opción de diálogo. Lo que quiere Maduro entonces es que los venezolanos vuelvan a creer que hay posibilidad de negociación. La jugada del régimen chavista es una búsqueda desesperada de oxígeno para llegar al 30 de julio, cuando se realizará la constituyente y se disolverá la Asamblea Nacional. Si los venezolanos toman la salida de Leopoldo López como un cambio en el modo de actuar del régimen, como una muestra de una nueva actitud conciliadora, la tiranía habrá ganado. Recordemos el famoso lema de Lenin: un paso adelante, dos para atrás. La izquierda sí que sabe bien la importancia del gradualismo, de devolverse si es necesario. Si Maduro logra enfriar las calles y hacer creer que hay un cambio de actitud del régimen, habrá valido la pena la decisión de darle casa por cárcel a Leopoldo. Después de todo, el líder opositor lo pueden volver a poner preso cuando quieran. Eso ya lo han hecho antes. Ayer se cumplieron 100 días de protestas. La oposición en cabeza de la MUD ha dicho que se mantiene firme en su decisión de realizar el plebiscito el próximo 16 de julio para desconocer al régimen. Hay que ver cómo se desarrollan las cosas, pero si algo queda claro es que el régimen chavista quiere mantener su poder. Y la decisión de darle casa por cárcel a Leopoldo López es una prueba de ello, una medida desesperada para mantenerse en el poder. Tengo que hacerle una observación, Vanessa. A Leopoldo López no lo pueden volver a poner preso porque está preso. Otra cosa es que está en la casa, pero él no está en libertad. Sí, sí. Él es un preso que tiene la casa por cárcel. Está preso, sigue preso, en condiciones de reclusión menos absurdas. Seguramente lo van a aislar también. Trataremos de hablar con él, pero le aseguro que no va a ser posible, porque está preso. Está preso por el régimen. Ya no lo van a torturar en la cárcel de Ramo Verde, ya no lo van a dejar encerrado entre 4 barrotes, ya no van a comportarse con él de la manera inhumana como se venían comportando. Pura estrategia, como usted lo dice muy bien, para enfriar las calles. Pero no las van a enfriar. Tenga la seguridad. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene hambre. Y la gente con hambre no se enfría. El gobierno de Venezuela, robándose el país, le cerró todos los pasos a eso que llama el diálogo. La gente en Caracas seguirá enfurecida y en todos los lugares de Venezuela, porque tiene hambre. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días, y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El sábado, 8 de julio, en entrevista con el diario El Espectador, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo nuevamente críticas a la oposición, alegando que hacer proselitismo con la economía era muy fácil. Sin embargo, el ministro reconoce que esperaban una recuperación más rápida de la economía y aunque no se han publicado los datos del segundo trimestre, afirma que ya pasó y los indicadores preliminares que tenemos son muy parecidos al primer trimestre. Cabe recordar que el crecimiento en el primer trimestre fue el más bajo desde 2009, de manera que si en el segundo trimestre los datos son similares, las cosas van mal. La afirmación es suya, ministro, no de la oposición. Cárdenas insiste en que las 3 preocupaciones del gobierno son la inflación, el déficit en la cuenta corriente y el crecimiento económico, pero alega que las 2 primeras ya están bajo control, pues la inflación está dentro del rango meta, un aumento de las exportaciones tendría un impacto positivo en el déficit en cuenta corriente y solo estaría pendiente entonces el crecimiento económico, que el gobierno proyecta en 2,2%, el Banco de la República oficialmente en 1,8% y muchos analistas ya lo ven cercano al 1,5% en 2017. El ministro hace énfasis en que los indicadores que más le preocupa están relacionados con el consumo de los hogares y que, abro comillas,
Probablemente la dosis de alta inflación, las tasas de interés, el efecto de una necesaria pero difícil reforma tributaria, todo eso desalentó a los consumidores y se están tomando un tiempo para recuperar sus niveles de confianza. Cierro comillas. Olvida el ministro, doctor Londoño, que tanto el índice de confianza del consumidor como el índice de confianza industrial cayeron en el último mes y se ubican hoy en menos 16,9% y menos 8,8% respectivamente. No se dio la nueva economía colombiana que anunció el gobierno el año pasado, tampoco se dio el repunte que anunció el gobierno en los primeros meses de este año. ¿A qué país le habla, ministro? Prosperidad para todos. Sí, Santiago, esto es así. La situación es muy grave, eso se llama contracción económica. Y la caída de la inflación es ¿por qué? ¿Porque la oferta es muy alta o porque se cayó la demanda? Porque la gente no tiene con qué comer. Cuando la gente no tiene con qué comer, no compra. Y cuando la gente no compra, los vendedores tienen que salir a bajar los precios a ver si consiguen compradores. Esa es una mecánica tan conocida como la historia de la oferta y la demanda, es decir, como la historia de la economía en el mundo. De manera pues que lo que tenemos es una inflación limitada por la recesión económica. En Japón está en cero o en menos algo. En los Estados Unidos está en sus niveles más bajos. En Europa, en muchos países, está en cero. Ya están haciendo lo que están pudiendo para tratar de reactivar la inflación. Y el aumento de las exportaciones. ¿Exportaciones de qué, Santiago? ¿De aguacates? De aguacates. No me creas tan aguacate. De una industria decaída, de una industria empobrecida, de una industria sin alientos y sin la base del consumo industrial que es la propia demanda interna. ¿Esto para dónde va? Pura recesión. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Así es como por fin, luego de varios días de espera, nos entregaron las cifras principales del crecimiento de coca en Colombia, esto según el estudio CIMSI de la ONU. Sí, los mismos garantes del proceso de paz con los mayores narcotraficantes del mundo, en otras palabras, los socios, las FARC. Muchos colombianos a diario se preguntan por el costo de la paz con las FARC. De alguna manera, aquí en la hora de la verdad, siempre hemos tratado de hacer las cuentas y calculamos en millones y millones de dólares para las FARC en sueldos, vivienda, educación, salud y elegibilidad política, pero el precio de la mal llamada paz es en términos prácticos un premio Nobel de paz para el presidente Juan Manuel Santos, quien entregó el país a la mafia cuando por orden de las FARC suspendió los bombardeos contra los campamentos de la guerrilla, luego cuando acabó con la fumigación de los cultivos ilícitos, argumentando la producción de enfermedades por el herbicida, y también cuando decretó el cese bilateral del fuego que puso nuestro ejército en los cuarteles para sembrar plantas y pintar murales. La noticia no es de poca importancia, pues el informe indica que en el año 2016 el país reportó un aumento del 52% en las hectáreas de coca sembradas, llegando a 146.000 hectáreas de la principal fuente de enriquecimiento de las FARC. Los datos de la ONU indican que entre el 2013 y el 2015 se pasó de 48.000 hectáreas a 96.000 y en 2016 esa cifra llegó a un punto récord. Hoy tenemos 146.000 hectáreas de coca y la producción de por lo menos 1.000 toneladas de cocaína. El panorama no puede ser peor, como lo dice en su columna Colombia, la transnacional del crimen, en las dos orillas, el doctor Fernando, que calcula esas 1.000 toneladas son 1 millón de kilos, 1 millón de kilos, 1 millón de gramos, y cada gramo se vende en $100 por lo menos en las calles de los Estados Unidos. Si esto es lo que nos dice CIMSI, ¿qué dirá el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que reportaba en 2015 188.000 hectáreas de coca, mientras la ONU solamente reportaba 96.000 hectáreas, la mitad de lo que indican los Estados Unidos? En Colombia, hoy, lo único que crece es la coca, fuente de financiación de las FARC, el ELN, el EPL, los Pelusos, los Puntilleros, el Clan del Golfo y demás bandas criminales que saben que derrotaron al Estado colombiano con la ayuda de su presidente Santos. Ya entendimos cuál es la política agraria del presidente Nobel de Paz y de las FARC.
Simpson ya no pudo mentir. La ONU resistió tantas presiones y algo dijo. No dijo la verdad plena, pero algo dijo. Crecimientos de la coca en el año de la paz, 52%. Escuchen eso, 52%. Estamos convertidos en un mar de coca. Y esas 1.000 toneladas valen a precios finales en las calles de los Estados Unidos, de Europa o del Oriente, 100.000 millones de dólares. Lean esa cifra. ¿Cuánto le toca a los bandidos de acá? Un 10%. Bien baratico. Esos son 10.000 millones de dólares por año. Son la transnacional del crimen, sin contar con el oro, sin contar con el coltán, sin contar con el secuestro, sin contar las extorsiones. No cuente nada. 100.000 millones de dólares vale este negocio de la cocaína, en lo único en lo que somos prósperos. Eso costó el premio Nobel. Un país entero entregado al crimen. Colombia, la transnacional del crimen, como lo digo en mi columna de las dos orillas. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Se corrió ayer en el Tour de Francia la etapa reina, llamada así por ser la más difícil, no solo por sus 7 premios de montaña, los cuales 3 de ellos eran de categoría especial, sino también por sus descensos. El colombiano Rigoberto Urán, a pesar de su avería en la bicicleta para meter los cambios, ganó la etapa en un espectacular fotofinish con el francés Barguil y otros 4 corredores, donde se encontraba el británico Chris Froome. Rigoberto tuvo que esperar para conocer su triunfo, ya que inicialmente daban como ganador al francés. Primera etapa que gana Rigo en el Tour, primer triunfo de un colombiano en este Tour de 2017, ascendió al 4º lugar de la general a 55 segundos del británico Chris Froome, que continúa de líder de la general. Nairo Quintana no aguantó el ritmo final de sus rivales en el último puerto de montaña, terminó llegando en el 10º lugar a 1 minuto 15 de Urán y está en el 8º lugar de la general a 2 minutos 13 de Froome. El boyacense se vio sin piernas y su objetivo de ganar el Tour se desvanece. Todavía nos preguntamos para qué fue la temprana escapada del colombiano Carlos Betancur, su gregario en Movistar, para después dejar solo a Nairo. Estuvo hasta de líder parcial de la general por el tiempo que le llevaba a Froome y terminó llegando a más de 7 minutos a la meta. Por otra parte, Sergio Luis Henao en el Sky hizo un gran trabajo como gregario de Froome. Lo de ayer, una etapa muy dura y muy peligrosa que dejó por fuera a 2 corredores importantes. Por un lado, Richie Porte, que sufrió una aparatosa caída que le provocó fractura de clavícula y pelvis, y al corredor más importante de Froome, el británico Gerard Thomas. El galés ocupaba la 2ª plaza en la clasificación general y era uno de los grandes apoyos del británico en su objetivo de ganar su 4º Tour de Francia. También se fracturó la clavícula. Hoy día de descanso y mañana 10ª etapa, un recorrido llano con 2 premios de 4ª categoría. El de Urrao, Antioquia, doctor Londoño, fue el ganador ayer. Vamos, Rigo. Vamos, Rigo. Con esa espontaneidad de Rigo, con esa bacanería de Rigo, nos devolvió un poco la alegría a los colombianos, que tenemos tantas razones para entristecernos. ¿Cómo nos entristece lo que va a pasar con este tema del galeón San José? Santos tiene un amigo que va a sacar el galeón a flote. ¿En qué condiciones? ¿Quién se va a ganar ese 50% de lo que vale lo que está contenido en el galeón San José? Estaremos con el doctor Danilo Devis, abogado de Sea Search Armada, que viene litigando ante los jueces colombianos hace muchos años y ganando muchos pleitos que el presidente Santos desconoce olímpicamente para darle el galeón San José a algún amigo suyo. ¿Cómo es esto? En un minuto lo sabremos.